Continuamos con nuestro curso de ciencias forenses, en donde hay unas inquietudes, es decir, hay unas preguntas que van surgiendo a lo largo del desarrollo del curso y que pues todas no las podemos resolver, es decir, que hay infinidades de preguntas donde todas no las podemos resolver, pero pues hay unas preguntas que son de vital importancia y que es bueno darles solución. Me preguntan acá, hay una estudiante que me envía un correo, es muy importante. Al final de la descripción dejo mi correo para los que se quieran comunicar, donde dice qué leer desde la ciencia forense. Porque más allá que tener un certificado, que estudiar en una universidad reconocida, decir que no sea de garaje, ¿qué leer? Bueno, es de vital importancia primero estudiar lo que es la medicina. Hay una medicina que es la de los pregrados que se ven en las universidades, pero más allá de la medicina impuesta por la certificación, que es importante estudiarla, es leerla. Leer la anatomía del cuerpo, leer los sistemas del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, la evolución del cuerpo a lo largo de la historia de la humanidad, porque el cuerpo ha evolucionado, los cuerpos han evolucionado. ¿Sí? Entonces es muy importante leer lo que es la medicina, los aspectos históricos, los casos relevantes en acontecimientos, en lo que entendemos los juristas como las noticias criminales que revistieron importancia en los tiempos pasados. Grandes juicios históricos que se narraron y que se vieron en lo que es la historia de la humanidad. Es muy importante leer. En esto, el que no le guste leer, pues está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque es de vital importancia. Hay otra pregunta acá, dice, ¿cómo elijo la institución universitaria donde estudiar? ¿Cómo escoger mi institución universitaria? Bueno, lo primero es mirar la acreditación. Sí. La acreditación de esa institución universitaria. Que si cumpla los requisitos de acreditación para lo que es la alta calidad. Lo otro es la proyección que tenga esa institución universitaria en relación a la carrera que usted quiere estudiar. Es decir, que muchas personas y que muchos profesionales hayan emanado, hayan salido, hayan ejercido de allá donde usted quiere egresar, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que usted quiera, que haya un sentido de pertenencia, que haya una voluntad, que haya un querer, que hayan esas ganas, que haya esa sed jurídica, esa sed hermenéutica, esa sed exegética, esa sed argumentativa de usted desarrollar ese conocimiento,
de desarrollar ese proceso. Entonces, pues eso es muy importante. Estábamos hablando entonces de las ciencias forenses y estamos diciendo que vamos a hacer un recorrido histórico. Y que en un principio las ciencias forenses se analizan desde la barbarie. Los primeros seres humanos que existieron vivieron en medio de la barbarie, de la ausencia de la norma, de la ausencia del control social, de la ausencia del conductualismo. Eso no existió. La barbarie total, que es a lo que muchos estados hoy empiezan a llegar. Los estados donde hay ausencia de instituciones administrativas, donde se menoscaba el derecho administrativo, donde se menoscaba las instituciones, donde se linchan mediáticamente los procesos y no se viven las etapas, los procesos, donde no hay un organigrama, donde el barco del Estado se está hundiendo, donde la Constitución se está volviendo historia. La barbarie. La barbarie se caracterizó porque a la muerte no se le dio un valor, ni se le hacía ritual, ni se le hacía el ritual que se le hace hoy. Los primeros seres humanos que existieron eran hordas que viajaban como nómadas de un lugar a otro, buscando complacer las necesidades básicas humanas. La supervivencia, la vida en primer lugar, buscando una alimentación o un alimento económico, y buscando las pieles de animales para vestirse. Fueron las primeras formas de existencia de los primeros seres humanos que se acentuaron, que llegaron a la tierra. Pero eso fue en la época de la barbarie. La Odisea, por ejemplo, o las epopeyas de Homero, narran momentos de barbarie. Cuando enfrentaron las grandes bestias épicas de la Odisea.
se denota de que la vida simplemente era un factor de lucha de poder, un factor de territorio, un factor de monarquía. La estructura, por ejemplo, del caballo de Troya, ¿verdad? Entonces la barbarie era esa ausencia de instituciones, de normas, esa ausencia de silogismos, esa ausencia de doctrina jurídica, esa ausencia de control o puesta en común en cumplir normas o conductas para la naturaleza humana. Y desde las ciencias forenses en esos tiempos hay muy pocos registros. Hay tres ciencias que son vitales y de vital importancia tenerlas en cuenta para analizar esos tiempos. Una de ellas es la paleontología. La paleontología. Hay muy pocos programas ya de paleontología en el mundo, especialmente las universidades latinoamericanas están ausentes de esa especialización o de ese pregrado. Pero la paleontología se ocupa del estudio de los fósiles, de esos restos, de esos antepasados. Porque esos fósiles y esos restos de esos antepasados, pues nos envían un mensaje histórico, nos envían una información histórica, nos comunican un saber paleontológico que desde las ciencias forenses nos puede dar una explicación acerca de o en razón de, para entender ciertos hechos o situaciones del pasado. Hace poco, por ejemplo, en Siberia han encontrado cavernas. Las primeras figuras, que hacía o que dibujaba el ser humano. Las primeras armas construidas por el ser humano, como las flechas, como las hachas, que dan muestra y que envían un mensaje de cómo murieron y de cómo fueron las guerras de los primeros seres humanos, y que desde las ciencias forenses envían una explicación. Entonces la paleontología forense pues nos ubica en cómo fueron esos acontecimientos o esas guerras o esas muertes. Han encontrado, por ejemplo, muchos, especialmente en las tribus indígenas, muchos cráneos
perforados en la cabeza, es decir, con huecos en el cráneo, donde se ve que las primeras muertes, esos fósiles envían un mensaje de que eran a través de golpes contundentes, donde las primeras armas se utilizaban lo que eran las piedras, el agua caliente, el fuego. Entonces lo que hace la paleontología forense es enviar un mensaje a través de los fósiles, a través del estudio de los fósiles. Por eso cuando se halla un lugar histórico, prehistórico, no es llegar y meter una pala y una volqueta y botar la tierra, como pasó en el caso colombiano, con muchos aspectos históricos y como ha pasado en muchas partes. No, esto hay que darle un valor académico, un valor histórico. Entonces la paleontología lo que hace es, a través de los fósiles, estudiar ese mensaje, estudiar ese aspecto histórico y esos acontecimientos. La paleontología va muy de la mano de lo que es la arqueología. La arqueología. Y la paleontología se concentra en lo que es los fósiles. Porque hay muchas veces confundimos lo que es la paleontología con lo que es la arqueología. No, una cosa es la paleontología forense, esos fósiles. Por ejemplo, si encontráramos en Colombia un fósil de un dinosaurio o de una ave extinta o de un personaje importante, podríamos estudiar a través de los huesos, de la posición del cuerpo, de las placas dentales, el número de años, el tiempo, las razones y las causas de la muerte. Si fue una muerte natural o fue una muerte provocada o fue una muerte fortuita. La arqueología se ocupa de estudiar esas situaciones o esos hechos del pasado en relación a los objetos, a los cuerpos, a las personas, a los lugares. Y tiene unas técnicas especiales para recuperar esos cuerpos, para recuperar esos objetos. Tiene unas técnicas especiales para recuperar esas estructuras que hoy desafortunadamente están quedando sobre el cemento, el hormigón. Pero la arqueología se ocupa de recuperar esas ciudades, de recuperar esos cuerpos, de recuperar esas estructuras arquitectónicas y de devolverlas,
de explicarnos cómo eran, cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron. Miren la recuperación, por ejemplo, que han hecho de, de Pompeya, ¿sí? Donde fue ese gran volcán. La recuperación. La recuperación que se ha hecho del Valle de los Reyes en Egipto, a través de la fotografía de satélites espaciales desde el aire, se ha hecho esa reconstrucción. Hoy muchas ciudades están sumergidas por los mares y por los ríos, y también se hace una arqueología submarina, arqueología marina. Es muy diferente lo que es la arqueología en las capas terrestres a lo que es el agua. Arqueologías con una gran diferencia, un aspecto muy diferente. Esa arqueología o esa ciencia, como es la arqueología, se desarrolla y tiene unas técnicas especiales y le aporta las ciencias forenses para explicar situaciones, por ejemplo la de Adolf Hitler, que todavía se sigue buscando el cuerpo, los elementos, los objetos del nazismo. El Arca del Pacto, por ejemplo, sería un hallazgo arqueológico supremamente importante. El Arca del Pacto hebreo. A través de la arqueología se puede construir parte de lo que era el tabernáculo que menciona la Biblia y los objetos que hay allí. Entonces es muy importante. Tenemos en estos aspectos de las ciencias forenses, hablando de aspectos prehistóricos, muy importante lo que es la geología. Porque hubo un momento donde la especie humana interactuó con megabestias que existieron aquí en el planeta Tierra. Muchas de las especies taxonómicas que nosotros vemos hoy, o muchas de las especies taxonómicas, fueron megabestias o fueron especies de un tamaño gigantesco que habitaron la Tierra. El oso perezoso gigante, el tigre dientes de sable, los mamús, el tiranosaurio rex, aves inmensas. Por eso la mitología griega y la mitología romana y la mitología vikinga está cargada. La mitología druida también. En estos días vamos a hablar de eso. Y se llaman bestiarios. Así los llamaron algunos escritores de la Edad Media y todavía
porque era la geología, es decir, los aspectos prehistóricos. Y esto es importantísimo porque esos fósiles nos llevan a una explicación geológica, nos llevan a una explicación forense y reconstruyen esas escenas de lo que pasó en ese tiempo. Entonces la geología es una rama de vital importancia en las ciencias forenses, porque reconstruye los hechos del pasado. Esa interacción dentro de esto, muchas mujeres murieron. Se ha encontrado cientos de mujeres eh, con el feto adentro, es con la criatura adentro. ¿Y eso por qué? Porque muchas mujeres murieron en el parto, los procesos de parto. El parto también ha tenido una evolución histórica. Y todavía la obstétrica en países como Colombia